otra vez la temporada, aunque ayer tuvimos ya un acto, un recuerdo a la reina Isabel la Católica. Y hoy, en esta vuelta, después de la pausa veraniega, nos presentamos aquí, Llúfera, sentó en el Ateneo con una novela, con un libro con un título muy estimulante. No dejes que nadie robe tus sueños. Es muy estimulante. Está aquí, a nuestro lado, y después yo no he leído las otras novelas, las otras dos que tienes, pero no se podría decir que es un diletante en la literatura, puesto que es una novela cuajada, completa, rica, es una gran novela. Yo tengo que confesar que cuando me dieron el encargo y me dieron a primeros de agosto este libro, digo, no puedo con él, porque el mes de agosto tenía 8 familiares en casa, pero hubo momentos que me refugié de los familiares y pude leer tranquilamente. Bueno, la novela, con este título tan imperativo, pertenece a lo que los franceses llamaron roman fleuve, ¿no? Novela río, algo más de 600 páginas. He de decir que el volumen puede en principio desanimar al lector, porque fijaros lo que es. Pero al sumergirse en su lectura, el mundo, o mejor dicho, los mundos que describe, nos interesan y en cierto modo nos atrapan, en gran medida por su estilo narrativo o, como no, por recordarnos y acercarnos a unas épocas pasadas y decisivas de nuestra historia. Pero he de decir que el estilo narrativo del autor, fluido, directo y con un rico y preciso vocabulario, hace que nos vayamos sumergiendo en ese río del roman fleuve y nos dejemos llevar por esa historia, o historias, personajes, mundos, épocas que sin sernos desconocidas del todo, guerras, etcétera, estaban ya para el lector de hoy muy lejanos. Este mundo de ayer vuelve a nuestra vista de una manera precisa, minuciosa, potente y en ocasiones estremecedora. El relato de varias etapas de la historia de Europa primero y más concretamente después España va fluyendo de la mano de su protagonista, Gertrude Schonka. Bueno, el apellido te lo sabes tú mejor. Mujer extraordinaria para su época, por su interés por la ciencia, por la industria, la economía, algo que había vivido desde niña, porque pero que en una mujer en ese momento era impensable. Su vertiente personal, sentimental, discurre a lo largo de la novela, humanizando al personaje y concienzudamente dotándolo de una fuerza, de una hondura que muy de tarde en tarde se nos da la narrativa en el mundo de la novela. No quiero explayarme más, porque hay que oír al novelista, en el comentario de la novela, porque será el autor el que ampliará, precisará y valorará su obra. Pero sí creo que estamos ante una gran novela, porque Llúfera ha hecho lo más difícil y lo más mágico de la escritura, construir un mundo, unos personajes, unas vidas, dejando al lector ante un mundo nuevo imaginado, pero que los lectores sentimos como real. A continuación es Isabel Montes, la editora del grupo editorial Ángels Fortuna, la que va a hablar del proceso creativo de la novela y de lo que ella quiera sobre el autor. Pues vamos a ver. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en esta tarde de agosto. Primero quiero dar las gracias al Ateneo de Santander por abrirnos las puertas, a doña Mercedes por acompañarnos en esta tarde, a Pedro por su confianza en mí y a todos los que estáis aquí con nosotros. Hace 10 años puse en marcha mi editorial con una ilusión, marcar la diferencia en el sector editorial, pero también descubrir nuevos talentos de la literatura. Mi pasión por la literatura quería ayudar a esos escritores que empiezan a abrirse camino en el mundo de las letras. A medida que fui en todos estos años leyendo nuevos manuscritos, me encontré con obras que merecían estar en un sello aparte, en esos sellos que dices son esas historias que no te cansas de leer.
Entonces, después de encontrarme con este tema, fue por lo que puse en marcha el sello de Excellence, porque considero que son esas lecturas imprescindibles, aquellas, como ya he dicho, que no te cansas de leer. Fueron pasando los años, he ido descubriendo nuevos talentos, pero es un trabajo difícil, hasta que llegó Pedro. Y cuando llegó Pedro dije, bueno, pues qué alegría, madre mía. Encontrarme con las novelas de Pedro fue como un descanso dentro de esos trabajos, esos años de trabajo en el que cuando coges un manuscrito, no te encuentras un manuscrito bien hecho con muchos errores, no hablo de temas ortográficos, hablo de temas de trama. Cuando un escritor empieza, se piensa que ya es escritor y empieza a escribir todo lo que fluye por su mente y a veces pues hay que corregir un poquitito esas tramas. Cuando cayó en mis manos la novela de Pedro, fue, como ya he dicho, un descanso, porque yo no descubrí a Pedro, desgraciadamente, pero también fue poca cosa. Es que, francamente, no se le tenía que corregir apenas nada, nada. Conocí a Pedro con un libro que es muy significativo para esta ciudad, que es El milagro de las abejas. Parte de esa historia ocurre aquí, en esta ciudad, en esta preciosa ciudad. Y se puso él en contacto conmigo gracias al departamento de adaptación y representación que tengo, porque bueno, yo considero que las novelas de Pedro, aunque para todo productor pueda haberlas carísimas de producir, porque cuando te pones a escribir escribes, pero bueno, no dejan de ser, yo las veo como series de larga duración, de aquellas que te enganchas en la tele y dices, un domingo hago una maratón de capítulos. Y así fue como conocí a Pedro, gracias a esta primera novela. Una vez que hicimos ese trato, un día me comentó que había escrito una nueva obra. Y bueno, yo creo que siempre recordaré con muchísimo cariño una mañana que se acercó él a la ciudad donde vivo. Tomamos un cafelito mirando al mar y me trajo este tochito que ven ustedes aquí en esta fotografía. Yo dije, madre mía, pero Pedro, ¿no eres consciente de que ahora ya no se pueden hacer libros grandes? Dice Isabel, yo no sé escribir de otra manera. Lo primero que me marcó fue el título. Lo leí y dije, uff, este título atrapa a cualquiera. Y siempre es algo que tengo por costumbre. Hago así, pum, abro el libro y lo primero que veo, pues, ¿qué se imaginan ustedes que me encontré? Me encontré con el nombre de Isabel y pensé, esto está escrito para mí. Entonces, pues le dije, bueno, Pedro, déjame que lo mire, lo revisamos y bueno, afortunadamente, como ya les dije, aquello ya no fue trabajo. Cuando yo me siento con la obra de un escritor, me siento en mi despacho, cojo mi libretita, me pongo mi boli, mis anotaciones y cuando llevaba no sé cuántos capítulos digo, pero ¿qué anotaciones voy a hacer? Me voy a preparar una taza de té, me voy a sentar en mi sofá y voy a leer la novela. Y si tengo que corregir algo, ya lo apuntaré. Esto fue el maravilloso trabajo que me encontré. ¿Qué me encontré en esta historia? Una historia que está escrita, para mí es la definición de literatura. O sea, fuera modas. Me da igual lo que se lleve ahora, si se lleva la fantasía, si se lleva la novela negra, si se lleva la novela romántica. Esto, como muy bien ha dicho doña Mercedes, es pura literatura. Es esas novelas que no te cansas de leer, porque son historias bien documentadas. En esta novela, en estas más de 600 páginas, se van a encontrar una historia, un siglo de historia contada a través de una familia, con 2 guerras mundiales, una guerra civil. Aquí hay mucha documentación histórica que previamente a escribir una historia de ficción, que luego ya veremos de dónde sale esta historia, hay que tenerla bien escrita porque no se puede cometer errores. Cualquier escritor que cometa un error de cosas que sean así, se acaba o sea, se acabó la credibilidad para los lectores, no puedes cometer ningún error. Es una historia de lucha, de superación y de amor inolvidable. Claro que sí, que tenemos una protagonista que lucha por sus sueños, pero ¿qué ocurre en la vida de una persona cuando aparece el amor? Ay, madre mía, ¿qué hago? Cabeza, corazón, ¿qué hacemos? Es una historia, para mí, inolvidable y preciosa. Es una lectura obligada para escuelas. ¿Por qué? Pues porque a los que queremos ser escritores tenemos aquí a Pedro como el gran maestro. O sea, este libro es un libro de escuela. Si yo tengo mis alumnos, les diré, vale, vamos a analizar cómo está escrita,
qué documentación ha hecho. Es una novela para aprender cualquier escritor y es un regalo para cualquier mujer emprendedora. Porque os puedo decir que cuando acabas de leer dices, oye, ¿qué haría yo en esa situación? Para mí como editora me supuso un premio. Para mí fue como editar la novela de Pedro, fue como si me hubiesen dado el premio a la editora del año, pues toma, aquí lo tienes, pues esto fue la novela de Pedro para mí. Yo creo que, como ya he dicho antes, la buena literatura está por encima de las modas. Me da mucha rabia que grandes editoriales pudientes puedan cerrar alguna puerta a un tipo de literatura como esta. Creo que esto tendría que ser prioritario aparte de las modas. Trabajar con Pedro fue maravilloso porque, ¿qué le puedo corregir? Como ya les he dicho, madre mía, claro que sí. ¿Qué me pareció? ¿Qué le dije de corregir? Pues le dije, Pedro, me sabe a poco 680 páginas, necesito un epílogo. Y yo tan ilusionada, yo le decía, bueno, pero escríbeme un epílogo que yo quiero saber hasta el último suspiro, hasta el último suspiro de esta protagonista. ¿Me dejas así? No me puedes dejar así. Yo emocionada, porque si me hace un epílogo de 20 páginas o de 30, yo feliz. Pues no, me hizo un epílogo de una página. Y dije, pero bueno, Pedro, escribe 680 y te pido algo y me escribe solamente una página. Pues esto fue lo que hizo. Pero les puedo decir que ese epílogo es esa clave. Me hizo gracia porque me dijo, Isabel, es que ahora me has desmontado un poquito el croquis que tengo. Y digo, bueno, pues es lo que hay, ¿eh? Eso te pasa por tener editora, ¿eh? Pero les puedo asegurar que esas 680 páginas se leen en un suspiro. No es aquello que dices, me voy a dormir, leo un capítulo, no. Lees otro y dices, son las 2 de la mañana, apago y mañana seguirá. Esto es lo que es. Para mí, como ya les he dicho, fue un regalo. Yo creo que es una lectura imprescindible, yo creo que es lo que la buena literatura es, y para mí fue maravilloso poder sacar a la luz bajo mi sello esta novela. Espero que esta sea la primera de muchas y espero que esta novela vuele porque verdaderamente creo que se lo merece. Para mí es maravilloso cuando veo que ha cruzado fronteras, que se ha vendido en Estados Unidos, que se ha vendido en México. Soy la primera en avisar a mis autores de decir, Pedro, ya has cruzado fronteras, ya estamos en Estados Unidos. Esto es lo que me gusta porque verdaderamente considero que lo merece. Así que, bueno, gracias nuevamente por haber confiado en mí, por darme esta oportunidad y que sea, como ya he dicho, la primera de muchas. Muchísimas gracias a todos. Pedro, tú tienes la palabra. La has tenido en 680, igual no se te agotó ya. ¿Se aprieta? Aprieta. Ahí, perfecto. No, porque como saben, gente de aquí, a un abogado no le puede dar un micro porque ya la has liado. En primer lugar, yo quisiera agradecer a Pepe García Morales porque fue quien hizo la propuesta de presentarlo aquí, al Ateneo que me ha acogido y a doña Mercedes, que estoy encantado. Lo único que pasa es que cuando vi que era catedrática de literatura, fue... Y además me hacía mucha ilusión presentarla aquí en Santander, porque como se ha dicho, yo en el 2010 presenté, y me acompañaba aquí Vicky Ortega, Chus Pellón y Andrés, que en aquel momento, y eso ya fue en el 2010, porque cuando había escrito esa novela, El Milagro de las Abejas, que pasa en Santander, y llamé a Miguel Ángel Revilla, que no lo conocía de nada, y le dije, ¿me quieres presentar la novela? Y me dice, ¿y por qué? Digo, porque es de Santander. Y dice, bueno, envíamela. Y se la envié y me dijo, me ha encantado. Y te la voy a presentar. Y la presenté precisamente en el Ateneo. Con lo cual, la vida da muchas vueltas. A doña Mercedes por haber hecho esa presentación que, bueno, que me ha encantado y he respirado. Me he traído el abanico por si acaso. Esto. A Isabel porque, bueno, porque fue un feeling de estos y que esperamos a llegar a la gran pantalla, que creo que Sí, vale sí. la pena. Claro que sí. Yo creo que es una serie, hará falta que las productoras piensen lo mismo. Al público que estáis vosotros aquí, porque esto es lo que al final nos hace ilusión a los escritores,
a los lectores que son realmente los que te animan a continuar, porque si la primera no hubiese gustado, no habría escrito la segunda, y si la segunda no hubiese gustado, pues no habría escrito la tercera, y ahora ya estoy en la cuarta, con lo cual, que ya llegará, pero eso ya será el año que viene. Pero, y sobre todo, aquí tengo que dar las gracias a los protagonistas de mi novela, porque yo no escribo la novela. No os lo creáis, yo no la he escrito, yo la han escrito los protagonistas de la novela. Mi guión inicial es media cuartilla, yo me pongo a escribir y los protagonistas me van diciendo por la noche qué es lo que tengo que poner, cuál es la historia. Y resulta que yo cuando empecé quería explicar la historia de Yerdi, que era lo importante, y luego resulta que aparece Isabel, que es más mala que la tiña, que resulta que aparece Carlos y esto, y resulta que todos estos me van diciendo lo que tengo que hacer, y entonces la culpa de las 600 páginas son de ellos, porque son ellos los que me están diciendo lo que tengo que poner esto, y las situaciones cambian, y a lo mejor yo no sé quién iba a matar al principio o quién no iba a matar, eso lo dicen ellos y lo deciden ellos, y así es. Yo me acuerdo que en la primera novela que escribí, El milagro de las abejas, hay una persona, una de las protagonistas, que muere, y llegué un día al despacho triste, y me dice mi socia, ¿qué te pasa? Y dice que una de las protagonistas se ha muerto. Y dice, hombre, la habrás matado tú. Y digo, yo no, mi idea era que viviese, pero se me lió con drogas y tal, y al final se ha muerto. Con lo cual, quiero decir que a esos protagonistas es a los que les tengo que dar esto. Y también tiene una parte de culpa de esta novela doña Vicky Ortega. Porque doña Vicky Ortega, cuando escribí la segunda, me dijo, hombre, está bien, pero aquí en la segunda la mujer no me ha parecido lo suficientemente fuerte. Y entonces dije, bueno, pues la siguiente será con una mujer fuerte, y yo creo que eso, Vicky me presentó la novela en Madrid y Sí. dijo que sí, que ya había cumplido y esto que eso diga un abogado, la presidenta de la abogacía, pues realmente, pues... Pues casi que me dejó sin hablar esta señora, porque traía los deberes tan bien hechos que dije, bueno, pues acabó la presentación. Digo, ya lo he dicho todo, ¿eh? Bueno, vamos a hacerte unas preguntitas aquí entre doña Mercedes y yo. A ver, Pedro, ¿cómo surgió esta historia? ¿Cuál fue ese punto a partir del cual surge la historia? Bueno, yo la verdad es que Gertrude, Shonka Klein, era mi abuela. Era mi abuela, y mi abuela nació en Praga, pero a mí me gustaba más, porque nació en Praga circunstancialmente, pero los padres eran de Viena, y nació en Viena. Y entonces su padre fue uno de los inventores de la curtición al cromo, con lo cual en aquella época el tema de las curtición a la piel se hacía con taninos, que era un tema vegetal, y resulta que mi bisabuelo pues inventó la curtición al cromo, hizo que la curtición fuese mucho más barata y mucho más rápida. Con lo cual eso hizo que mi bisabuelo daba conferencias por todo el mundo sobre ese tema. Y mi abuela pues estaba allá, y mi abuela hablaba francés, inglés, alemán, magiar, español. Es decir, y a los 19 años estaba dirigiendo una empresa. Claro, mi abuela falleció en la Guerra Civil Española, con lo cual no llegó hasta 1937, con lo cual a partir de aquí. Pero eso, yo me imaginé cómo debería ser mi abuela en ese momento, y a partir de ahí salió. Lo que pasa es que, claro, luego los personajes van cambiando, y no se casó con quien se casó, no diré con quién se casa. Luego resulta que tenía un hermano que no es tan malo como el que sale aquí, quiero decir, pero que al final algún día me pondrán una querella, como lo vea la familia, la otra parte de la familia, a lo mejor me ponen una querella por haber hablado esto, pero bueno, al final es ficción, y eso es lo que al final creo que es lo que cuenta. Esa chispa. Sí. Yo te quería preguntar un poco, has hablado de los personajes reales como esto, del proceso de creación. Tú has dicho que por la mañana llegabas y llevabas ya casi capítulo en la cabeza. Cuenta un poco eso, porque
Bueno, yo Desarrolla un poco esa idea del proceso de creación. Bueno, yo siempre he dicho que yo tengo la suerte de no dormir. Y para mí es una suerte. Quiero decir, yo siempre he dormido máximo 5 horas. Y lo que pasa es que antes me despertaba y estaba contento y feliz, y ahora me despierto cansado, pero sigo durmiendo 5 horas desde los 16 años. Con lo cual, pues yo eso lo he aprovechado para escribir. En la primera novela me la presentó Antonio Garrigues en Madrid y me dice: yo hay dos tipos de personas que odio. Aquellos que no necesitan dormir y aquellos que dicen que pueden comer todo lo que quieran y no engordan. Pues yo esta segunda no es mi caso, pero la primera sí. Entonces, pues en su momento mi madre estaba preocupada y me dijo: hombre, vas al médico. El médico me dijo: te tienes que, si tomas unas pastillas podrás dormir. Y dije, yo tengo, no lo dije, ahora lo digo así, pero dije, tengo toda la eternidad para dormir. Con lo cual, lo que hago es aprovechar el tiempo. Entonces yo me levanto a las 5 de la mañana, me pongo a escribir cada día, y hasta las 8, 8:30 me ducho y a las 9 estoy en el despacho. Bueno, y entonces me dice: hombre, pero esto es una barbaridad, porque esto a las 5 levantarse, y digo, hay gente que se levanta a las 6 y se pone a correr por la diagonal, o a correr, se pone un chándal, eso sí que eso es una barbaridad, pero levantarte a escribir, ¿qué problema tiene? Te pones el batín y esto es fantástico. Y entonces así es que entonces allá me vienen las inspiraciones, y resulta que hay veces que te levantas y no escribes nada y te vas al despacho diciendo qué barbaridad, y hay otros días que estás allá y que dices: yo no me quiero ir al despacho porque me está saliendo, pero lo tienes que hacer tristemente de forma disciplinada, porque si lo haces de forma disciplinada lo puedes hacer. Si lo haces de forma disciplinada, dices: no, cuando me llegue la inspiración se ha acabado, porque no llega la inspiración. Te ha de coger cada día. Es como, bueno, como una obligación. Mi mujer dice que no entiende por qué hago esta obligación, porque quiero decir que no es necesaria, que puede esto, pero bueno, yo me lo tomo como una obligación que me encanta. Claro que sí. Yo, una de las cosas que siempre digo a los escritores que empiezan es que en la primera página tú tienes que generar 3 preguntas al lector, porque si no, no va a pasar ni a la segunda ni al segundo capítulo. Pedro esto lo tiene muy claro. O sea, yo creo que nadie que lea ese primer capítulo es capaz de no seguir leyendo la historia. Y en ese capítulo aparece un cuadro. ¿Ese cuadro existe, Pedro? Ese cuadro es. Y además bueno, es un cuadro de la suegra de mi hermana. Y aquí está mi cuñado y mi hermana. Y que tiene una historia, ese cuadro, que a mí me gustó esa historia. Y esa historia que tiene ese cuadro, que no os la explicaré, pues hace que me sirva para poder montar una historia. Con lo cual veis que hay de mi familia, de otra familia, los escritores, lo que al menos yo voy cogiendo detalles de cosas que me explican. Ahora una amiga me explicó una historia de un tema que le ha pasado y dije: uy, digo, te lo copiaré en otro libro, y ahora tengo que ver dónde lo pongo, porque es una cosa que quiero meter. Entonces voy cogiendo de esto. Entonces ese cuadro pues me sirvió de inspiración, y sobre eso pues existe ese cuadro. Ese cuadro es clave en la historia. En todo ese proceso de creación nombras periodos históricos importantísimos, los sitúas la acción en lugares. Esto, ¿qué has hecho? Has visitado bibliotecas, archivos, porque hay mucho dato. Además. Bueno, al final los abogados, si no, tenemos que consultar jurisprudencia, que también es más rollo que esto. Quiero decir, aquí la verdad es que me ayudé de una
una de estos que trabajan en bibliotecas, bibliotecaria, en la cual yo lo que le decía es, a ver, voy a escribir sobre Pobla Nou. Y entonces, que es un barrio de Barcelona, entonces digo, búscame cosas. Entonces ella era la que iba a las bibliotecas, era ella la que me buscaba y a mí me daba pues 4 libros diciendo, pues estos 4 libros hablan de foto. Y entonces yo sobre todo le pedía fotografías, porque las fotografías son lo que te ayudan a describir. Y además, lo bueno es que no sea, que yo creo que hay que verlo después. Es decir, si son fotografías antiguas no hay problema. Pero yo me acuerdo cuando yo escribí la segunda, que la segunda es El último rey de Tenerife y pasa en la época de los reyes católicos y hablaba sobre Valladolid y tal, y un monasterio y tal. Claro, yo escribí primero en base a los libros que me había ilustrado y luego dije, vámonos con mi mujer, nos fuimos a ver Valladolid, etc. Claro, donde había antes un camino pedregoso en el cual los caballos galopaban con las crines al viento, pues ahora había un polígono industrial que claro, no hay forma, es decir, es mejor verlo después que verlo antes, porque si no ya no me puedo imaginar cómo eso ocurriría. ¿Qué se encontrará el lector? ¿Quién me perdona? ¿Qué se encontrará el lector en esta novela? Bueno, yo creo que cualquier libro, cada lector verá una cosa diferente. Pues sí. Y esa es la magia de los libros. La magia de los libros es que tú ves el libro y cada uno ve una cosa distinta. Y pongo otro ejemplo. Cuando escribí El último rey de Tenerife, me lo presentaron en Valladolid con un buen amigo, Enrique Sanz, que muchos conocéis, y con un catedrático de historia. Y el catedrático de historia en Valladolid me dice, oye, ¿cómo se nota que eres catalán? Porque se nota aquí un poco de independentismo. Yo no soy independentista. Pero bueno, y cuando la presenté en Barcelona, me dijeron, oye, se nota que tienes unas influencias castellanas importantes. Y digo, pues el libro es el mismo. Quiero decir, que es alucinante cómo cada uno ve el... Y además hay cosas curiosas. Yo ahora estoy recibiendo muchas críticas positivas, claro, supongo que el que no le gusta no me escribe nada, pero los que me escriben y me describen cosas de cada cosa distinta de hechos o cosas distintas. Y ahora, por ejemplo, por una anécdota, porque la verdad no os diré de quién ni por qué, pero me ha escrito una buena amiga y me dice, tu libro me ha encantado, pero al que le ha encantado es a mi hijo. Y su hijo tiene 30 y tantos años. Y dice, y además tanto le ha gustado que ha hecho una fotocopia de una página del libro para enviárselo a su novia, porque pensaba que esa página ilustraba cómo era su relación. Y bueno, pues nada, pues si es para bien, pues bien sea. Quiero decir que cada uno ve esto. Entonces, no sé. Pues sí, a mí hay una anécdota que con tu permiso lo voy a contar. Yo cuando terminé el libro, bueno, ya os he dicho, me encantó, pero yo me quedé prendada de la historia Amor a tres bandas que hay. Y fue curioso porque la persona que le hizo la reseña en La Vanguardia, la señora Newman, creo que fue la que dice, es que esta historia de amor no es creíble. Y yo cuando me lo dijo, digo, ¿cómo que no es creíble? Claro, me quedé y digo, pero si es lo más bonito que hay. O sea, es la expresión del amor. Digo, es increíble, ¿no? Por eso decimos que cada persona lee... Pero no dijo que no era creíble. Lo que ella dijo es que era lo que menos le interesaba de la novela. Y en cambio hay otras que lo que más le interesa es esa parte. A ver, yo digo, al final pues hay una historia de amor, pero yo no lo he escrito como una historia de amor. Al final hay una historia de amor porque pasa lo que pasa. La gente se lía y se organiza unos follones, pero bueno, quiero decir que... ¿Y qué follones los metes, madre mía? Esto también me interesaba saber un poco el proceso de poner nombre onomasiológico a todos los personajes. ¿De dónde lo sacas? Eso digo yo, ¿de dónde sacó el nombre de Isabel? Pregunto. Pues no lo sé, lo único que pasa es que cuando decido escribir sobre algún sitio
extraño, me voy a buscar qué nombres eran los típicos. Por ejemplo, en El último rey de Tenerife, que pasa en Tenerife, en la época de los guanches, etcétera, pues me fui a Wikipedia, que allá hay todo. A ver, nombres habituales de guanches en el siglo XV. Y entonces allá me encontré, y el que más me gustó es el que le puso. Luego, al final, intento siempre no poner el mismo nombre, es decir, hay veces que me sale 2 veces el mismo nombre y digo, no, porque al final el lector se equivocará sobre uno y entonces tengo que pensar otro nombre que a lo mejor le pegaría más, pero bueno, voy poniendo un poco así. Bueno, ya nos has comentado que te documentaste, bueno, a base de estos libros que fuiste pidiendo. ¿Qué fue lo que querías verdaderamente que ocurriera en este periodo de tiempo? O sea, porque claro, te has encontrado con 2 guerras mundiales y una guerra civil. Pues no lo sé. O sea, No lo sé. Yo cuando empiezo no sé cómo acabará. No sé cómo acabará. Y es absolutamente cierto. No sé cuándo acabará. No sabía ni cuándo se iba a morir esa persona. Es decir, el primer capítulo, o sea, las primeras 3 páginas, las escribí al final. Las escribí al final. Porque consideraba que tenía que dar eso, pero lo escribí al final. Y entonces allá es cuando puse la fecha que le correspondía. Pero yo no, si vería 40 años, 50 años, 60, 80, pues no sé, con lo cual, al final, como le pasa tantas cosas, por la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil, etcétera, pues al final, pues vive los años que vive. desde luego, pobre personaje, después de escaparse de una Segunda Guerra Mundial, que vaya a parar a España justo cuando va a empezar la Guerra Civil. Pobre hombre, qué mala suerte, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay. De todas maneras, yo pienso un poco que el proceso creativo, Unamuno hablaba de los problemas con sus personajes, etcétera, es muy duro y tú lo estás presentando como muy fluido, como fácil. Y me estás llamando la atención en ese sentido de... Es que para mí es fluido, porque, pero ya digo, cada uno Sí. tendrá su experiencia, pero a mí, yo cuando escribo soy Isabel, soy Carlos, soy Gertrude, es decir, hago y me pongo en el papel de esos y escribo como si fuese, cuando me dicen, ¿y cómo es este? ¿Y cómo es este? Bueno, no sé, son así. Es decir, que los vivo yo mismo. Y entonces, para mí, cuando Isabel me dice, oye, necesitamos para el tema cinematográfico que tú le pongas quién es el actor que podría encarnar ese papel. Pues me cuesta muchísimo. Primero porque soy poco cinéfilo, pero es que en segundo digo, pues en todos yo le pondría el mismo. Y que le vayan cambiando esto como las japonesas, pero vamos, pero no lo sé, a mí es que no sé si escribo bien o no escribo bien, pero pero me sale. es- Yo creo que también tiene importancia cuando eso que has dicho de que poner siempre al principio en la primera página en todas hay una primera esto que te ha de impactar, porque ahí cuando te dicen, no, es un libro muy bueno, tú llegas a la página 150 y ya verás que a partir de allá esto, pues vamos mal. Mal, Es decir, tú muy tienes mal. que hacer una que desde el principio Y tanto. te impacte. Y ese principio que te impacte y luego lo vas desarrollando. Pero bueno, quiero decir, claro, yo el problema o la ventaja es que leo mucho. Quiero decir, yo ahora estoy lesionado del pie, bueno, me lesioné hace 15 días y claro, yo como no podía moverme, pues en estos días me he leído 10 libros. Claro, que decir, que yo tengo aquello como de lectura rápida. Sí. Decía Woody Allen, ahora perdonadme la butad, que Woody Allen dijo, yo he hecho un curso de lectura rápida. Dice, ¿así? Y va fantástico. Y dice, me he leído Guerra y Paz en media hora. ¿Y así? Y dice, ¿y de qué va? Y dice, bueno, de unos franceses en Rusia. Quiero decir que, bueno, no sé, quizás esto bueno, y leo así y entonces lo que sí me sirve
para entender, sé lo que me gusta a mí y quiero hacer que al lector le guste lo que a mí considero que me gusta y cosas que no considero que... ¿Y los personajes, muchos de ellos te has basado en personajes reales? Bueno, hay muchos personajes históricos aquí Sí, sí, que que está, tienen que y ser. porque yo digo que mis novelas no son novelas históricas, mis novelas son novelas con historia. Son novelas y además hay historia que va enmarcando todo esto. Y a partir de aquí, pues siempre tengo alguna inspiración de esto, pero bueno, si lo leí, bueno, Vicky sí que lo ha leído, es decir, cuando hablo en el colegio de abogados, el abogado que defiende a, no os diré a quién, pues resulta, pues bueno, pues me cojo un libro que había de Eugeni Gay que hablaba sobre los abogados ilustres y tal, y cómo se defendían al final de la Guerra Civil Española, y eso me sirve para esto. Entonces, me salen cosas curiosas y, bueno, yo explico anécdotas y cuando me hagáis callar me tiráis aquí y me decís... No, te voy a Pero, cortar rápido, que nos tenemos que ir. no, pero quiero decir, pero resulta que hay un letrado, hay un letrado que se llama, en la novela, que se llama letrado, bueno, se llama Torres, que era un antiguo secretario del Colegio de Abogados de Barcelona, y me ha escrito uno que se lo ha leído y dice, pero si este era mi abuelo. Y digo, hombre, pues mira, qué ilusión que me hace así. Pero dice, yo lo compré porque me apetecía y resulta que he encontrado a mi abuelo. Bueno, yo creo que el sueño de todo escritor es ver su obra en la pequeña o en la gran pantalla. Yo esto es una de las metas que me puse desde el principio que tenía la editorial. Y bueno, vamos haciendo, no es fácil, no es un tema fácil, pero tampoco es imposible. Recientemente pues he empezado a colaborar con varios guionistas y ya estamos en proceso de adaptación de esta novela, la nueva novela de Pedro. Cuando entregué, le pasé al guionista la novela. En nada, al día siguiente me llamó y me dice, oye, ¿me podrías pasar el libro, por favor? Dice, porque claro, dice, he empezado a leer, dice, y aquí hay tantas anotaciones, dice, necesito, lo que yo os he dicho, sentarme y poder leer, disfrutar de la lectura. Una vez que terminó la lectura de la novela, con ese libro todo, con anotaciones, etcétera, hicimos una reunión, los tres, y la verdad es que el guionista estaba alucinando de la historia que había y dice, bueno, ¿cómo puedo resumir? ¿Cómo puedo hacer ese capítulo piloto? ¿Qué meto ahí en esos 40, 50 páginas para que una productora se enamore? Dice, porque verdaderamente Isabel dice, esto tiene que llegar a la... Y ahí estamos, trabajando a tres bandas también con esa adaptación. Esperamos hacer un capítulo piloto. Si me tengo que ir a California, Pedro, nos vamos allí, lo que haga falta. Pero bueno, ahí estaremos. Yo creo que es una de las metas que todo escritor tiene y bueno, yo voy a luchar para que esto se haga una realidad. Pedro, ¿de dónde salió la foto de la portada? Bueno, la foto de la portada es curioso, es decir, yo tenía muy claro que yo quería hablar de empresas de curtición y en función de esto yo busqué fotos de empresas de curtición en Poblenou, en Barcelona, y no encontraba ninguna, no encontraba ninguna. Entonces, pásalos a el Google que llega a todos sitios, había el archivo de las fotografías de Poblenou, y en función de esto me busqué empecé a mirar, habían, no sé si eran 10.000 fotografías y no encontraba. Y estaba ya desesperado y entonces resulta que yo creo que al final son los astros los que se alían, y entonces una abogada del despacho, su abuelo, tenía también una empresa de curtición. Y me dice, oye, pues mi abuelo tenía una empresa de curtición y ha escrito unas memorias de lo que hacían y tal. Ah, pues déjamela, que a lo mejor me inspiro. Y entonces me lo dejó y vi la fotografía. Y dije, esta es la fotografía que quiero. Y entonces digo, se la envío allá a la editorial y entonces, bueno, pues
Cristina, la Cristina, diseñadora. La diseñadora dice, sí, pero esto hay pocos píxeles. Aquí no sé esto. Y bueno, entonces me tuve que volver al archivo Poplanou y, oye, quiero esta fotografía. Y en función de esto, al final encontramos esa fotografía, pagas derechos de autor, una miseria porque ya hace 100 años de esto, con lo cual esto, y entonces al final pues la pude publicar y dije, tiene que ser esta, y esto es una empresa de curtición a principios del siglo XX, y lo único que pasa es que mi abuelo, que tenía una empresa de curtición, al final se la vendió, en cambio lo que hizo fue reconvertirlo en pisos turísticos y le va mucho mejor. Desde luego. Bueno, yo creo que tienes que decirnos las 5 normas para todo lector, ¿o qué? Bueno, yo siempre acabo diciendo las 5 reglas de lo que para que un libro pueda funcionar. La primera es que vengáis aquí, eso ya lo habéis cumplido. La segunda es que lo compréis, eso ya sería ideal, pero no se obliga a nadie. Pero la tercera más importante es que os lo leáis, el que lo haya comprado. Yo siempre digo que muchas veces te dicen, hombre, fui a la presentación de tu libro. Ah, fantástico. Y compré tu libro, que me lo dedicaste. Ah, muy bien. ¿Y te lo has leído? Y dice, no. Dice, ¿cómo no? Bueno, es que no tengo tiempo, no sé qué. Entonces, no lo hagáis. Si esto, leéroslo, porque vale la pena. Porque si no, al final me frustro y dice, no, estuvo muy bien la presentación, pero no me lo he leído. Pues esto es malo. Entonces, si lo leéis y os gusta, lo que tenéis que hacer es recomendarlo o regalarlo. Recomendarlo o regalarlo. Y cuando lo recomendéis o lo regaláis, nunca tenéis que decir que es de un amigo vuestro. O que conocéis al autor, porque entonces automáticamente no se lo leerá. Dirá, me quieren colmar a uno que ha escrito, con lo cual, entonces sí, esto en vez de regalar flores por regalo de cumpleaños, pues le regaláis un libro, y entonces dice, hombre, qué regalo más original. Es de un autor que sé que está bien, pero no lo conozco de nada. Y entonces, si pasa ese filtro y esa persona que no me conoce se lo lee y le gusta y lo recomienda, ya estamos en la rueda, que es la que interesa. Muy bien, pues yo creo que es el momento también de abrir un coloquio, porque podéis querer preguntar algo, recordar algo, etcétera. Así que está el autor a vuestra disposición. Hola, buenas tardes. Pues muy bien, me ha gustado todo muchísimo, no tenía ni idea de nada, soy muy novata. Pero hay una pregunta que le estoy dando vueltas hace un rato. ¿Cuándo se presentó por primera vez este libro? ¿Cuándo se presentó? ¿Cuánto hace? Antes en marzo de este año. O sea que es un libro fresco de este año. Sí, se presentó, se publicó en la primera edición, fue en marzo de este año, ya estamos en la segunda edición y espero que después de verano empecemos en la tercera edición. Bien. Y en cuanto a lo de catalán sale, porque has puesto Ateneu. No, ahí no, en otra vez. Pues me he equivocado yo. Yo esto no lo hago ya. Me he equivocado yo. Allí. Me ha salido la vena catalana. Perdón. Buenas tardes. Quería preguntar, han hecho alusión a que sería un libro interesante para las escuelas. Sí. ¿Por qué? ¿Y Mira, para qué edades? Bueno, yo considero que es un libro que tranquilamente lo pueden leer a partir de los 15 años. Porque es un libro, es historia. Es historia, no solo, o sea, es una forma de enseñar la historia que ha ocurrido a nivel mundial de una forma que te puede entretener. De 15 para arriba. Y aparte es que no hay ni fantasía ni nada. Estamos hablando de una novela muy novela. O sea, aquí no hay ni fantasía ni crimen. Bueno, sí, se muere alguno, pero en fin. Pero yo considero que es una forma de enseñar la historia muy entretenida. Mucho. Y yo añadiría, la verdad es que, por ejemplo, yo en la primera parte que ocurre en Viena, a mí me gusta explicarla porque creo que es importante. Allá en Viena, cuando empieza, es de una familia judía.
esta familia judía vive el conflicto que tienen los propios judíos ellos mismos. Es decir, es una familia judía que ellos se sienten austriacos, independientemente de la religión que tienen. Y resulta que hay, en ese momento que estamos hablando, en 1900, de los judíos habían los sionistas, que eran los que buscaban la tierra prometida, los judíos que se sentían alemanes, o en este caso austríacos, y aquellos judíos que procedían de los pogromos del este, de Rusia sobre todo, que se metían en sus guetos y solo hablaban yiddish. Y en función de esto había un conflicto entre la propia comunidad judía sobre qué es lo que tenían que ser. Entonces ellos decían, pues yo soy austriaco y no soy judío. Y entonces había más un conflicto entre pobres y ricos. Y esto no es que sea yo más listo, esto cogí el libro de Stefan Zweig, que explica sobre toda esta historia. Y entonces yo me había leído el libro de Stefan Zweig y no le di en su momento importancia. Y en cambio, cuando lo he escrito aquí, veo el tema de eso. Stefan Zweig se consideraba pues alemán, independientemente de que fuese judío. Y entonces eso que ahora se está viendo, etcétera, y que puede plantear conflictos, que vean que hay otras realidades que no son solamente judío, religión. Quiero decir que yo creo que es importante. Es decir, en este caso, mi abuela era judía, pero dentro de esto había los que practican el judaísmo y hay otros que pasan absolutamente, como pueden ser en otra religión. Entonces, eso que yo creo que es enriquecedor y eso creo que es importante conocer, pues creo que es interesante. Y luego, como voy explicando, y yo lo que intento cuando escribo es, me dicen, eso es un error. Digo, bueno, pues será un error, pero yo nunca tomo partido por nada. Quiero decir, a mí yo explico hechos y creo que soy bastante objetivo y no valoro en un sentido o en otro. Otros me decían, no, pues los escritores tienen que tomar partido de esto. No, pues bueno, yo explico hechos y entonces explico guerra civil y lo que pasaba pues en la época con Franco y lo que pasaba en la época de la represión en los anarquistas en Barcelona. Quiero decir que explico todo. Esa parte de la guerra civil es espectacular, porque verdaderamente yo hubo un momento que le dije a Pedro, digo, pero oye, ¿esto es real? ¿Esto ocurrió de verdad? Entonces es una forma de enseñar la historia de nuestro país, de una forma novelada. Y es otra de las cosas que para un joven puede representar, es decir, vale, estoy formándome, voy a luchar por esas metas, porque la protagonista empieza la historia siendo ella muy jovencita. Entonces, ¿cómo tomas esas decisiones? ¿Qué camino vas a tomar? Entonces, yo creo que es una novela muy inspiradora que explica hechos históricos que pueden ser espectaculares. Es que lo que él explica de la guerra civil no se explica en las escuelas. Es que, por ejemplo, para hacer esa parte, yo me fui al Colegio de Abogados de Barcelona, que en el Colegio de Abogados de Barcelona tenemos una biblioteca en la cual está el Diario de Barcelona desde el año desde que se constituyó en 1800 y pico hasta que y me iba en la biblioteca me decía otra vez y entonces pues venía porque me iba mirando todos los periódicos cómo explicaban la Segunda Guerra Mundial. Y es curioso cómo explicaban y decían, pues, y entonces veías que el bando alemán habían ganado siempre y luego veías que el bando francés había ganado. Entonces enviaban las corresponsalías de cada sitio. Y entonces, claro, vas viendo cómo hacen los periódicos, cómo se escribe y ves y ves cosas curiosísimas de leer en los periódicos, pero me lo pasaba en grande. ¿Alguna pregunta? Otra pregunta, perdón. Sí. En la primera página de un libro han comentado que tenía que haber 3 preguntas para atrapar al lector. De 2 a 3 preguntas tienes que generar y a veces hay libros que en la primera frase ya te atrapan.
podemos saber cuáles son. por El favor. día que lo iban a matar, tal, llegó Crónicas de una muerte anunciada. ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? Si es que en la primera frase ya estás. Dices, madre mía, ¿qué ha hecho este hombre para que lo vayan a matar? Se levanta a las 5 de la mañana, viene el cura, ¿qué pasa? Tienes que preparar en esa primera página, tienes que generar unas preguntas, sutilmente. Y ahí está la grandeza de todo escritor. Creo que se refiere en este libro, ¿no? Ah, aquí, perdona. Disculpa. Bueno, aquí la primera pregunta que te haces es, ¿quién es Eduardo? Porque una mujer que está visiblemente con Alzheimer o demencia, tal, viene su hijo, le presentan ese cuadro delante y la mujer revive y lo primero que se levanta y dice, Eduardo, dices, madre mía, ¿quién es Eduardo? ¿Por qué este hombre le ha hecho volver a la vida a esa mujer? Ya está. Y el Eduardo no sale hasta Y la el página Eduardo no 300 sale. y pico. Exacto. Eduardo no sale hasta no sé cuánto, pero ya lo tienes enganchado. Entonces es decir, bueno, pero es que de golpe y porrazo de ese primer capítulo retrocedes en el tiempo cuando esta persona es una jovencita. Pero ahí está el gancho, ahí está ese gancho. Gracias. A ti. Sí, momentito. Pedro, muchas gracias. En un viaje por Cataluña con tus hermanos, yo me acuerdo que tu hermana Alicia me empezó a contar esta historia. Y entre curva y curva, pues me estuvo contando una historia que yo, la verdad, que me interesó muchísimo. Porque dije, qué barbaridad. Y yo había tenido la suerte de leer tu novela de los guanches. Y claro, inmediatamente pensé, si ha conseguido que una semana esté volcado en una novela de guanches, que bueno, es un tema muy importante, y la época de Castilla de los Reyes, la segunda, ¿cómo será en una historia como esta, donde hablamos de las dos guerras mundiales, de la guerra civil española? Entonces, yo lo que me admira en el caso tuyo como escritor es la capacidad que tienes, y eso me alegro mucho de todos los comentarios que estás haciendo, porque no he leído una novela. Yo iba a preguntar también por qué había puesto esa fotografía, porque ya me imaginaba que seguro que no estaba ahí por cualquier cosa, pero me la has pillado ahora. Entonces, la capacidad que tienes en temas que, bueno, para el lector, hombre, esto de los guanches, pues sí, es muy importante, es una época, no sé, oye, y yo personalmente estuve ahí una semana que llegaba el momento de volver a coger la novela y me acordaba de los guanches, de los asesinatos, de cómo venía la carabela desde España y tal, como si, claro, me imagino que eso lo has volcado ahora aquí. Entonces, o sea, ¿cómo haces eso? O sea, ¿cómo consigues? Ya sé que vas a decir que te sale, y luego que luego todos los días vas al despacho, entonces yo no te veo No, liado con los clientes y acordándote de Pues no lo sé. A ver, yo creo que escribo de toda la vida. A los 13 años yo estudié en los jesuitas, y entonces en aquella época de las 5:30 a las 6:30 teníamos lo que se llamaba brigada, que entonces era que teníamos que estudiar algo porque en casa no nos querían hasta más tarde, y entonces allá estaba y yo estaba escribiendo, y escribí una novela de 90 páginas, de esas de cuartilla así a mano, que no sé ni dónde está, que me gustaría haberla recuperado y tal, y hasta que un cura me dijo, ¿qué hace, Yúfera? Y digo, pues estoy escribiendo una novela. Y dice, bueno, pues ya la escribirá cuando sea mayor, pero ¿quiere estudiar de una vez? Y bueno, y dije, vale, pues nada. Y luego a los 16, pues me sentía como Enid Blyton y quería hacer novelas de Enid Blyton, en el cual salían 5, más el perro, más esto, y bueno, y siempre entonces luego escribí un libro de viajes, y la verdad es que me lo pasé muy bien, y a raíz de eso pues ya me fui animando. Entonces, bueno, y eso. Y lo que sí para esto es el título, que yo creo que es importante el título, porque eso sí que era lo que yo quería hacer cuando empezaba. El título, yo quería que me gustaría que las personas cuando lo leen piensen si ellos habrían tomado la decisión que toman los protagonistas en esta novela. Yo no. Yo no hubiese tomado la misma.
Pero, Ahí lo dejo. pero quiero decir que esa para mí yo era lo que quería de alguna forma, lo que yo tenía claro era que era de Yerti y que al final que los protagonistas y que los lectores decidiesen si la decisión que toman los protagonistas sería la que ellos habrían tomado o no. Y bueno, cuando dije este libro, pues una persona que no diré quién me dice, este título es malísimo. Y era de estas expertas en literatura y de una editorial importante. Este título es malísimo. Digo, pues a mí me gusta. Y me dice, no, no es esto. Y me lo razonó y pensé, pues a lo mejor tienes razón. Dice, claro, si tú te llamas Juan Pérez, pues dicen, sí, es un libro que ha escrito un tal Juan Pérez. Si te escribes Llúfera, lo ha escrito un tal no sé qué. ¿Y cómo se llama el libro? Si se llama Patria, todo el mundo se acuerda. Pero si se llama No dejes que nadie robe tus sueños, pues dice, es uno que habla de sueños, pero no sé, claro, así no vendes ni uno, porque si, claro, no se acuerdan del nombre del escritor y no se acuerdan del nombre del libro, pero dije, pero este se llamará así. Quiero decir que... Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues yo creo que te esperamos dentro de un año o así para otra novela, seguro, porque con este estro, no poético sino novelístico, y nada, encantados de haber tenido aquí y que vuelvas y que escribas y que lo hagas también y tú que vendas y que la... Yo también vengo, Claro que sí. Y veremos la serie, a ver. Eso espero, ahí estoy. Bueno, pues un aplauso, ¿no? El que quiera los libros, aquí los tenemos para la venta. Venga, y el autor que se los dedique. Gracias. Encantada.